sino que verdaderamente vivamos el hecho de estar aquí sentados, hermanos. Esta ceremonia, hermanos, es milenaria, donde nosotros hasta hace poco la comenzamos a hacer, hermanos. Me acuerdo cuando la comenzamos a hacer aquí con 3, 4 hermanos, ya hace más de 25 años. Y ahora es la gloria de Dios aquí, hermanos. Y porque Él y a Él es que nosotros exaltamos. Bueno, vamos a tomar de nuestra Biblia y le invito a que abra su palabra, su Biblia, en el capítulo 11 del libro de Números. Vamos a estar meditando brevemente en este capítulo. Tenemos un tiempo de aproximadamente media hora. Gracias a los hermanos que nos sintonizan a través de este medio. Que Dios les bendiga. Somos la Comunidad Bíblica Cristiana Salem, Ministerios La Higuera y Yeshua en El Salvador. Queremos saber a dónde nos sintoniza. Si tiene peticiones de oración, mándelos. Queremos orar por usted. Si usted no ha reconocido a nuestro Señor Cristo como su único y verdadero Salvador, hoy es el tiempo aceptable donde usted puede conocer la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a leer capítulo 11, en el versículo 1 en adelante, y lo vamos a ir discerniendo posteriormente. En el capítulo 11, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídas del Eterno, y lo oyó el Eterno, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Eterno. Consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Eterno, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Eterno se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en calderas, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Por un momento quedémonos en esta parte. ¿Cuántas veces hemos sido inconformes? Inconformes con lo que tenemos. ¿Cuántas veces hemos murmurado? ¿Qué hemos dicho? Este capítulo, hermanos, nos lleva y nos enseña que contra Dios
nosotros no podemos murmurar. Que contra los líderes nosotros no podemos murmurar. Vemos aquí a Moisés, un hombre de oración, un hombre de intercesión, pero también con un carácter, hermanos. Un hombre que verdaderamente se ceñía y tenía esa confianza, esa seguridad que cuando a Dios él le oraba, le clamaba, él le oía. Pero eso, hermano, es la entrega total de este hombre. En este estudio hemos visto que Dios dice que Moisés, hermanos, era tan pacífico, tan humilde, tan sencillo. ¿Y sabe quién lo dice, hermanos? Lo dicen los hebreos, lo dice la gente, lo dice el pueblo, lo dice Dios. Qué tremendo, hermanos. Cuando Él le da el calificativo al hombre, así como Él tilda al pecador, pecador, hermanos, también al justo Él lo ve. Y testifica de Él. Y vuelve por Él. En el capítulo 10 vemos toda la marcha del pueblo de Israel, hermanos, en orden, cómo iba cada tribu, cómo iba cada gente con su líder. Y vemos que en el capítulo 10 le dice Moisés, en el versículo 29, le dice Moisés a Obad, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual el Eterno ha dicho, yo los daré, ved pues con nosotros y te haremos bien, porque Dios ha prometido el bien a Israel. Y él respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Le estaba pidiendo un favor. Él conocía el lugar, conocía el desierto. Y aquí vemos que Moisés estaba poniendo la confianza en su suegro. Si el Eterno había dicho, y él dice que con brazos fuertes los sacó de Egipto, si así los sacó, así los iba a conducir hasta la tierra prometida que fluye leche y miel. No tenía que depender de nadie, hermanos. No tenía que depender de nadie. Por nada. Por nada. Así es que aquí viene la gente que partió del lugar, hermanos. Y era una alegría, era un gozo, era una alabanza cuando iban en marcha, hermanos. Y vemos que en el versículo 31, y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás el lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que el Eterno nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Ni aún así se quedó Jetro o Yitro. Así partieron del monte de Jehová, camino 3 días, y el arca del pacto de Dios
Fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuélvete, oh Eterno, a los millares de Israel. Qué gozo había en este momento, hermanos. Qué alegría había en este momento. Pero fíjense que en medio de esa alegría, de ese gozo, en medio de esa expresión que Moisés dice, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Eterno, y sean dispersados todos tus enemigos. En el campamento de nuestro eterno Dios, ahí hay murmura, hermanos. Ahí la gente no está como aparentemente se miraban. Había gente que Dios no los aprobaba, pero ahí estaban. Había gente inconforme. Allí había una mezcla, hermanos. Habían egipcios entre medio de los hebreos. Los egipcios ¿por qué siguieron al pueblo de Israel esta gente, hermanos? Porque ellos vieron que Dios estaba con ellos. Cuando vemos las 10 pruebas, las 10 plagas que Dios les envió al faraón. Uno, para decirle cuán poderoso era el Dios que Israel tenía que adorar, tenía que servirle. Y a los hebreos era para decirles: yo soy su Dios. Como hoy te lo dice a ti en esta noche, hermanos. Así como se lo dijo Dios al pueblo: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Así nos lo dice hoy en esta tarde, hermanos. Porque siempre Dios nos va recordando que nosotros no podemos depender de nosotros mismos, sino que vamos a depender de Él. Antes sí, hermanos, cuando nosotros no conocíamos la misericordia de Dios, nosotros éramos buenos para hacer todo, hermanos. Pero era nuestro yo. A Dios no lo tomábamos en cuenta. Pero la misericordia de Él nos alcanzó, hermanos. La bondad de Él nos alcanzó. Y por eso es que hoy podemos decirle: gracias, Señor Jesucristo. Esa es la mayor alegría que el creyente tiene que tener, hermanos. Pero muchas veces como que no, hermanos. Como que no nos convence. Un pastor por ahí ya no nos convence ni el cuento de la capelita roja. La palabra de Dios, hermanos, como dice Hebreos, es más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios penetra. Qué tremendo que hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y vemos aquí, hermanos, el versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Dios, y lo oyó él, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego
de Dios y consumió uno de los extremos del campamento. Miren, la queja lo que trae, las consecuencias de no estar conforme por la murmura y la ira de nuestro Dios. Fuego divino, fuego que quema, hermanos, que mata. Ese es el Dios que nosotros adoramos, del cual, hermanos, Él ha sido fiel a nosotros. Él dice que es fiel a sus hijos. Y aún con todo esto, hermanos, imagínense el momento que estaban viviendo. Si había quemado un extremo del campamento y aún así la gente se molestó. A través de el libro de Números, vamos a ver siempre que el pueblo se levanta contra su líder, contra Moisés. Pero Dios, hermanos, vuelve por él. Lo guarda de las turbas. Como lo vemos aquí. Y fíjense que Moisés, a pesar de lo que era el pueblo, él intercedía por él. Eso es el llamado del pastor. Eso es el llamado del que está aquí. Del que Dios te ha puesto en tu congregación. Séle fiel al pastor. No murmures contra él. Ni mucho menos con Dios. Porque nos hemos acercado a un Dios vivo. A un Dios, dice, que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Respetemos a nuestros pastores. Respetemos a nuestros líderes. Y así vamos a tener la bendición de Jehová. Amén. Y mire, versículo 3, versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Dios y el fuego se extinguió, se apagó. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego Dios se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El apóstol Pablo nos enseña, hermanos, que aquellos que causan división, los fornicarios, los adúlteros, con esos no te metas. No se sienten a comer con ellos, porque estos, hermanos, contaminan. Cuando menos siente, te está hablando igual o peor que ellos. Porque ¿qué plática se tiene, hermanos, entre medio de esta gente? Ahí no se habla de himnos espirituales, de oración, de intercesión, de que el pasaje tal. Ahí solamente se está hablando contra el líder, quizás. Se está hablando del hermano. Pero no se está hablando de bendición. Con tales ni se sienten a comer. ¿Por qué, hermanos? Porque después usted y yo vamos a andar enfermos. Y recuerde, hermanos, que si no somos obedientes vamos a ser
muertos. El apóstol Pablo nos enseña que no seamos carnales, como dicen los mexicanos. ¿Y qué es ser carnal, hermanos? Es andar en los vivos deseos de la carne, que no nos lleva a nada más que a la destrucción. No nos conduce a la bendición, sino que a la maldición. De verdad, hermanos, hoy sí le agradezco a Dios por el camino donde Él me sacó y según yo, hermano, era lo peor, lo mejor, era lo máximo. Mas no sabía, hermanos, que yo estaba al borde del infierno. Al borde de la condenación, hermanos. Me acuerdo cuando tuve un accidente. El hombre, por muy malo que sea, hermanos, quiere morir. Muy malo puede ser el hombre, pero no se quiere morir, hermanos. Ese era yo. Me acuerdo que venía en una bicicleta de carrera, venía, no sé qué, pero yo venía con todo, hermano. Y según yo tenía derecho, hermanos, como que yo vaya en este pasillo, ¿verdad? Y yo vi el carro. Dije, paso, dije yo. ¿Qué usted? Yo vi la muerte, hermano. Y yo le dije, cuando iba en la altura, hermanos, yo no sé a qué alturas me levantaron, pero, y fíjese que vi una esquina de una cuneta, toda rústica la cuneta, y yo vi, se iba a quedar incrustada ahí. ¿Y sabe qué dije, hermano? No era creyente. Dios, no me quiero morir. Eso fue todo. Cuando menos sentí, hermanos, el cuerpo que iba de cabeza así, cuando menos sentí, yo sentí que el cuerpo me dio vuelta, caí con los pies así, hermano, como que era una nube. Y para reconocer a Jesús, hermano, de ese tiempo, quizás pasaron más de 3 años. Lo más lindo es cuando a mí me predicaron y me revelaron ese video. Margarita, mi sobrina, decía, videco, pequeña, pásenme el videco, tío. Yo solo me acuerdo del video que me pasaron a mí de mi vida, hermanos. En su tiempo, en su hora. Y terminan diciéndome, porque yo te guardé, es que estás aquí. Y porque Él ha sido fiel a sus promesas, que estamos aquí vivos, hermano. Por eso digo, el hombre, aunque sea malo, no se quiere morir. Quizás yo no era tan malo, hermanos, como decimos, ¿verdad? Pero era malo. El hombre sin Dios es malo. El hombre con Dios es bueno. Amén. Porque las cosas viejas pasaron y he aquí ahora son nuevas en Cristo Jesús. Amén. Los egipcios influenciando, ¿en quién, hermanos? En los hebreos. Comenzaron los egipcios. Yo me acuerdo. Aquellas ollas con pescado, como dice la hermana Lichita, con fish, con cebollita, con ajo, al ajillo. Y ahora nuestra alma está seca.
Muchas veces el creyente se ha quejado, hermano. Muchas veces no le creemos a Dios. Muchas veces nuestra refrigeradora, hermanos, no hay más que agua helada y unos cubos de hielo. Ay, mi mamá no ha comprado nada. Ay, mi mano. Los hijos, vean. Los padres igual muchas veces. Yo he tenido tantas lecciones en la vida, hermanos. Y todavía las sigo teniendo, hermanos. Porque Dios hasta ahorita nos está dando en su tiempo y cuando Él quiere, hermano. En la casa del justo, dice Proverbios, hay abundancia de pan. Cuando yo he dicho, hoy quizás no voy a comer, ese día es el que más he comido. Amén. Más hemos comido, porque Dios es nuestro proveedor. Y esta gente, hermanos, dice que esto, por eso nos enseña la palabra. Nosotros tenemos que saber con quién nos reunimos, con quién hablamos, qué hablamos. Si no es para edificación, mejor callemos. Si vamos a hablar de la palabra, sigamos. Podemos pasar 3, 4, 5 horas hablando de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un alimento para nuestra alma. Y dice el versículo 7, el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná en nuestros ojos. Maná, manjú en hebreo. Imagínense, pongamos que este era el maná. Este es el maná. Y ese es el maná. Sí. Por 40 años Dios se los dio, hermano. Por 40 años Dios los alimentó en medio del desierto. Ay, solo ese maná ven nuestros ojos. Maná allá, maná aquí, maná allá, por allá, por todos lados. Eso es estar inconforme. ¿Y sabe quién les daba este pan? Ya lo dijimos, ¿verdad? Siempre lo decimos aquí. Cuando bendecimos el pan, hermanos, cuando bendecimos el pan, este es el pan que el Eterno por 40 años le dio a su pueblo. Así como también hoy celebramos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tome este pan, hermanos, cuando tome este vino, mire, este es un privilegio, que lo puedo decir así con orgullo. Y disculpe, pastor, somos pocos los que lo hacemos aquí en El Salvador. Pero por eso no nos sentimos orgullosos. Nos sentimos orgullosos porque Jesucristo es nuestro Shabbat. Él es nuestro pan. Él es nuestro vino. Y esto es lo que no tenemos que despreciar, hermanos. Por nada del mundo. Gracias, Señor, por esa lluvia. Hermanos, esto falta que decir, que hablar. Vamos a quedarnos por aquí. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Gracias por estar aquí.
está en su casa. Estamos en la casa del Eterno, el lugar de nuestro encuentro. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por esa lluvia. Gracias, Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a recoger la ofrenda en este momento. Pasan los servidores, por favor. Oramos, Señor Jesús. Gracias por esa lluvia que está cayendo sobre nuestro techo, Dios. Gracias, Padre, porque así cae la palabra suya sobre su pueblo, Dios. Porque es agua viva, agua que limpia, agua que purifica, agua que santifica, Dios. Bendiga la ofrenda que cada uno de mis hermanos dan en esta tarde y que lo dan con alegría, que lo dan con gozo, Dios. Bendígales y multiplícale las fuerzas, Dios, para que siempre podamos traer a su alfolí y que no haya falta en nuestra casa como en el templo palabras que a vida eterna nos da Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ora por la misionera. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Gracias a Dios por la lluvia que rieguen los campos de El Salvador y de todo Centroamérica. Bendito sea Dios. Vamos a orar también por la ofrenda de las misiones. Buen Dios Todopoderoso, a esta hora venimos y oramos por las ofrendas misioneras. Las ofrendas que van más allá de la milla caminada. Bendiga a los misioneros en las diferentes partes del mundo donde se encuentran. Guárdelos en salud, protéjalos, únjalos con aceite y que siempre tengan palabra viva. En el nombre de Jesucristo, damos gracias a Dios, recogemos las ofrendas y decimos amén. Gloria a Dios. Somos desde San Salvador, El Salvador, en Centroamérica, la comunidad bíblica cristiana Salem, llegando hasta lo más íntimo de sus hogares, de sus casas, de sus trabajos, o donde nos sintonice a esta hora. Bendecimos al Señor porque Él es bueno y nos da la oportunidad de estar juntos y en armonía. Si ya ofrendó, puestos en pie, hacemos la bendición final. Puestos en pie, gloria a Dios. Dice así, número 6, 22 al 26. Así bendecirán a mis hijos y pondrán mi nombre sobre ellos. Llevaré Jeja Adonai Beshmereja. Yaer Adonai Ileja Bijuneja. Ishadonai Panabe Ileja Veyasem Leja Shalom. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor incline su oído a vuestras oraciones. Tenga de vosotros el Señor misericordia. Alce su rostro sobre ustedes y les conceda paz. En el nombre del Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo, a Dios sea la gloria. El culto ha terminado y alabamos y glorificamos al Señor. Háganos saber mediante cómo nos sintoniza y cómo estamos sintonizándonos y cómo usted nos puede retroalimentar enviando sus peticiones de oración. La paz de Jesucristo. Shalom. Amén.